Buen día a todos. Buen día. Vamos a esperar unos minutitos. Buen día. ¿Andas bien? Bien. ¿Cómo andás, Lobo? Bien, acá, con el mate. Sin duda, sin compartir. Ahí va. Unos minutos, arrancamos.
Bueno, buen día a todos. Ya somos 30, llegando, conectando los demás en el correr de estos minutos siguientes. Entonces, bueno, le damos la palabra al doctor Martín Rodríguez, docente de primer año, que tiene el caso para presentar hoy. Voy a habilitar para compartir la pantalla. Así que, bueno, Martín, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días para todos. Hoy vamos a presentar, para que esperen un momentito que comparto la pantalla. Ahí se ve. Sí, muy bien. Se ve muy bien. Bien, yo soy residente de primer año de cardiología acá del Hospital de Clínicas. Bueno, arrancamos, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente caso clínico se trata de un hombre de sexo masculino de 67 años que es procedente de Lagomar, que como antecedentes personales es un hipertenso y un diabético tipo 2, el cual no cumple tratamiento farmacológico para ninguna de sus patologías, es un ex tabaquista leve, un obeso y tiene una patología psiquiátrica, él no sabe precisar el diagnóstico en tratamiento con flunitrazepam y olanzapina, ¿tá? Y tiene una hiperplasia prostática benigna en tratamiento con terazocina. Como antecedentes de la enfermedad actual de él tiene una historia de Angor de esfuerzo, clase funcional 1, que tiene 2 meses de evolución aproximadamente, que nunca se ha acompañado de otra sintomatología, y él clínicamente no tiene síntomas o signos de repercusión micro o macroangiopática en otros territorios. La enfermedad actual, el hombre consulta en el Hospital de la Costa por un Angor de esfuerzo, que no sé, con reposo prolongado, esto fue aproximadamente a las 6 de la tarde, acompañado de disnea, sin otros síntomas acompañantes. El hombre llega hasta la puerta de emergencia, persiste con el dolor, y al examen físico es un paciente que está lúcido, bien perfundido, normocoloreado, que está hipertenso con una PA de 180 a 100, que en lo cardiovascular tiene un ritmo regular de 80, sin soplos, sin elementos de insuficiencia cardíaca, y a la auscultación pleuropulmonar tiene un MAP bilateral positivo sin estertores, y el resto del examen físico más nada a destacar. Este es el siguiente electro que presentaba, que le realizaron ahí en el Hospitalito de la Costa. Léelo, Martín. Bien, el paciente tiene un ritmo sinusal a una frecuencia aproximadamente de 60, con una onda P normal, un intervalo PR normal, y lo que se observa es un infradesnivel difuso, con un supra en ABR, y un intervalo QT que es normal de aproximadamente 420. Tiene un bloqueo completo de rama derecha, perdonen que no lo comenté. Okay. Sí. Bueno, ¿quién quiere agregar algo más del electrocardiograma? Pueden levantar la mano. Tiene trastorno en las 12 derivaciones. ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos. Si no hay nadie quiere comentar nada, avancemos. Bien. Una cosa, Ariel, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Antes. No que así, un pensamiento clínico, que en un paciente, a pesar de que está hipertenso, ¿no? Porque tiene 18, 10, ¿verdad? Pero que en un paciente con Angor y disnea, y con este electro, ¿verdad? Que es muy compromiso extenso, ¿verdad? Uno piensa en bastante masa miocárdica amenazada, ¿no? O por lo menos una isquemia muy significativa, me parece, por la disnea, ¿no? Angor con disnea y este electro, creo que hay que pensar en algo Sí, muy Angor de importante. reposo. Y ahora está en reposo, además, Angor de ¿no? reposo. Además, Y de 3 es un complejo bien aberrante, que creo que parece gozar un super nivel. D3, dicen específicamente. Doctor Rivara Capocasale levantó la mano. Bien, buen día para todos. Sí, el complejo en D3 es bien característico del bloqueo de rama derecha, ese
Eso que parece un supradesnivel es el vector terminal del bloqueo de rama derecha. La pregunta que yo quería hacerle a Martín es si este bloqueo de rama derecha que tiene es nuevo o ya lo tenía de antes, porque eso, digamos, tiene implicancias desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. Realmente no conocemos porque no contamos con electros previos de este paciente. No tenía ¿Y tampoco posteriores? controles en el servicio de cardiología. ¿Y posteriores? Los que vamos a ver en la siguiente, este es el primero, y tenemos unos más todavía para ver que los va a seguir teniendo, sí. O sea que de ahí para adelante nunca se le fue, digamos. No, nunca se le fue. Era eso. Gracias. En la cosa yo me voy a animar a adivinar que no tenía anteriores, porque se ve que es un individuo con algún grado de abandono, ¿no? Digo, hipertensión sin tratamiento, diabetes sin tratamiento, la hipertrofia prostática benigna, de lo único que se trata, porque seguramente lo debe molestar más, está hipertenso al momento, se ve que no tiene mucho control, ¿no? No. El tratamiento psiquiátrico. Sí. Digamos. ¿Puedo decir otra cosa aparte, además de...? Por supuesto. Que el bloqueo de rama derecha no impide, ¿verdad?, evaluar la presencia de isquemia o permite perfectamente, y que en concordancia con lo que yo decía, y que decía Álvaro también, que la presencia de infradesnivel en varias derivaciones y supra-AVR, ¿verdad?, y que siempre hay que pensar en una lesión de tronco o simil-tronco. Era eso nada más. Perfecto. Bueno, siguiente slide. Sí, perdón, el bloqueo de rama derecha no impide, el bloqueo de rama izquierda tampoco. Pero agrega más dificultad. Pero más difícil. Es un poco más difícil, pero cuando hay ST, el ST no se modifica, digamos, la isquemia, no se oculta por el bloqueo de rama izquierda. Eso es un hecho, digamos, que lleva un poco a confusión porque es un viejo concepto como que el bloqueo de rama izquierda oculta los signos de isquemia, y eso no es así en realidad. Da para comentar un rato largo, la dejo por acá porque no es el motivo del Ateneo, pero bueno, la aclaración me parece que vale. Bien, se realizaron nitritos sublinguales al paciente, se le realizó un comprimido con el cese del dolor y se le hizo una curva de troponinas, unas primeras de 98, unas segundas de 95 y unas terceras menores a 40 para un punto de corte de 40. Al paciente lo presentaron a la guardia de hemodinamia y con un diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación del ST, se trasladó al centro cardiovascular para la realización del cateterismo. ¿Bien? Pero troponías en descenso. En descenso, sí. Se puso interesante. El paciente llegó asintomático al centro cardiovascular con examen físico incambiado, persistía hipertenso, y este es el electro que se le hizo al ingreso. Yo veo que su presencia que había en ABR, bueno, mejoró, todas las derivaciones mejoraron. Exactamente. Eso? El paciente al ingreso reniveló el segmento ST, no presenta más los trastornos del mismo, y bueno, estaba asintomático. Se le hizo el siguiente cateterismo. Comentalas, Martín. Las imágenes Bien. de la derecha. Estas imágenes son de la coronaria derecha, que no presenta lesiones angiográficamente significativas. Exacto. Es una arteria completamente sana, pero severo no tiene nada. No. Esta de la izquierda, esto estaría bueno que los comenten los de hemodinamia, si les parece que tiene algo o no. Arrancamos si querés. El paciente, lo que se informó es que el paciente no presenta lesiones angiográficamente significativas y lo que tiene es una lesión leve del tronco de la coronaria izquierda distal de un 20%. Son arterias finas, ¿no? No puede ser un hombre bien diabético. No son arterias sanas, pero severos yo no encuentro nada. No tengo nada que el catéter rampeara la presión en el tronco.
¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Sí, claro. No, creo que hay que pensar que esa fue la lesión que se complicó y que ahora está recanalizada, me parece. Por la evolución clínica, ¿no? Que se dé el dolor, por el electro, por esas cosas. Creo que es la lesión que culpable está ahí, que ahora está recanalizada, me parece. Bien, pero ¿alguien plantea hacerle algún otro estudio? ¿Cómo continuaría la valoración del paciente? O se escuchan ofertas. Digo, el planteo de Arturo es válido, también, primero le doy la palabra a Rivara, doctor Rivara. Sí, estoy de acuerdo con Arturo que una posibilidad es, al haber una lesión, que hayan sucedido fenómenos dinámicos sobre placa. Eso creo que es el primer planteo, porque al haber una placa, digo, por frecuencia y por epidemiología es así. Después están todos los otros planteos vinculados digamos, a trastornos del electrocardiograma sin una lesión claramente culpable. Es decir, espasmo coronario, embolia coronaria, disección, y me parece que que todos estos planteos, para ir hacia adelante, van a necesitar estudios un poquito más avanzados. Búsqueda de isquemia, bueno, el paciente presentó isquemia, y se dice ANGOR con cambios del ST. Por lo tanto, me parece que hay que buscar trastornos de la contractilidad que nos pongan en la pista, y luego avanzar con imagenología, digamos, ya de más alta resolución, de tipo IBUS, y por supuesto, si no hay algo importante, la posibilidad de hacer FFR. Sí. Una lesión que se recanalice espontáneamente puede ser, pero yo hubiera esperado, por ejemplo, eso. El electrocardiograma tuvo alteración en las 12 derivaciones. Entonces yo hubiera pensado que eso sería más probable si hay una coronaria izquierda dominante, por ejemplo, que no lo es. La dominancia es derecha, incluso tiene más allá de la descendente posterior, de las ramas posterolaterales y posteriorventriculares. Por tanto, entonces explicar esto por todo ese trastorno electrocardiográfico por una sola lesión que se recanaliza, yo lo veo un poco más alejado. Obviamente la palabra espasmo, de la cual muchas veces tenemos tan poca profundización de conocimiento, siempre va a estar en la vuelta. Los fenómenos dinámicos en las arterias coronarias existen, más el individuo hipertenso que no está medicado. Y obviamente con este solo diagnóstico, el tronco ese no es nada sano, se va afinando el tronco de la coronaria izquierda, es una estructura cilíndrica, siempre. Entonces cuando ustedes ven la película, te va a pedir si puedes colocar la última, Claro. por favor. No sé si en esta o la anterior, dale play. Creo que en esta se ve mejor. Se va ligeramente afinando hacia su bifurcación. ¿Ven cómo se ve más que nada en el run, en la corrida de la izquierda? Eso no es un tronco sano. Puede haber muchas más cosas. Quiere decir que algo que nos mejora la metodología, como es el ultrasonido intravascular, del cual disponemos en el hospital universitario sin restricciones, creo que está indicado. Pero también hay pruebas, después una vez, no sé qué se hizo, ahora va a decir Martín que se decidió en ese momento, pero también hay pruebas no invasivas para hacer. O sea, lo del eco, ver. Las pruebas de espasmo coronario han sido, a lo largo de los últimos 30 años, han sido promovidas y combatidas y después retractadas. Pero es algo en lo que hay que pensar, ¿no? Porque visto así, es una arteria, las arterias están difusamente enfermas, ven bien del paciente diabético, que se ve que no se controla mucho, pero no hay angiográficamente, y repito la palabra angiográficamente, no hay nada severo como para que explique esta situación. Entonces, si no hay otras opiniones, te preguntamos, Martín, qué se decidió después de este cateterismo. Bien, durante el procedimiento no se hizo ningún estudio funcional, no se hizo ni FFR ni imagen intravascular, y pasó unidad del hombre.
el hombre evolucionó de manera asintomática, no volvió a repetir ningún episodio de Angor, y se le hizo el siguiente eco. A ver. ¿Querés comentarlo vos primero? Si querés, adelante. No, en realidad es una ecografía que, digamos, que está en rango de la normalidad, que no tiene trastornos de la contractilidad, y que tiene una FEBI de 65%. No sé si Arturo quiere hacer alguna apreciación o algo. Hipertrofia. No, estoy totalmente de acuerdo. Parece, no se ve, yo no le veo en los enfoques que se muestran, no veo ninguna alteración sectorial. Y tampoco tiene hipertrofia. No, Tampoco. no tiene. Bien. Bueno, llama la atención, ¿no? Sí. Al paciente se le inició tratamiento con aspirina, con el April 10 miligramos cada 12 y atorvastatina. Tuvo una buena evolución clínica, se mantuvo asintomático y lo que se decidió es darle el alta con un control ambulatorio en policlínica de cardiología. Bien. Wow. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hacer una pregunta más bien? Sí. Tengo la idea de que en este paciente el examen fundamental, me parece a mí, habría sido el IBUS, porque puede identificar si hubo una placa complicada o no. Corríjanme si estoy equivocado, pero me parece que el examen más importante para saber bien qué fue lo que pasó, cuál fue el mecanismo, es el IBUS. No sé qué les parece a ustedes. El IBUS no solo que puede haber una placa complicada, no, sino que primero y antes, que eso puede haber una placa o ser una lesión significativa que geográficamente, por distintos motivos, excentricidad, estar en un lugar muy escondido, puede no verse. Capaz que la parte donde haga revisión de Minoco. Ay, por eso escucho cuando diga que tuna. Creo que silenciar algunos micrófonos abiertos, o sea, pero se puede ver directamente lesiones que no se ven arqueológicamente. La angiografía hace ya tiempo que dejó de ser el gold estándar, ¿verdad? Para ver la imagenología intravascular hace muchos años que ha demostrado su eficacia. Ahora es que hay una cosa, ¿no? Desde el punto de vista práctico, a veces, ¿no? Creo que este informe fue el final de la tarde, casi por la hora que decía ahí en la película. Entonces, a veces no es tan fácil que estando de mañana, que estando más gente para hacerlo, ¿verdad? O sea, que también hay un punto de vista práctico. De todas maneras, hemos hecho muchos pacientes que terminamos un procedimiento de urgencia, lo que fuera, y el paciente queda internado y se hace el estudio intravascular a la mañana siguiente. O sea, eso también lo podemos hacer, tenemos esa libertad en este hospital, por suerte. Entonces, bueno, se fue de alta y reconsulta. Y reconsulta, 7 días después, nuevamente en el Hospitalito de la Costa. Él es un hombre que se atiende en el servicio de salud mental y siempre hace ese recorrido de 10 cuadras. Le vuelve a aparecer para el mismo esfuerzo, el mismo Angor, se hace prolongado y va hasta la puerta, le realizan un conducir sublingual y vuelve a ceder el dolor. ¿Sí? Presenta el siguiente electrocardiograma. Bien. Y el paciente... Léelo. Nuevamente tiene una frecuencia aproximadamente de 70, con una P normal, un PR normal, el bloqueo completo de rama derecha que ya tenía, ¿sí? Esta vez no presenta el patrón de lesión de 3 vasos, sino que no tiene alteraciones del ST. Es B1. Bloqueo de rama derecha. No sé cómo se le... A ver, ¿el complejo está más fino? No veo, no se va a ver bien. Yo no me doy cuenta que esté más fino. Y segunda vez que tiene toponías en descenso, es muy raro. Sí, tuvo de primeras de 200 y segundas de 180, pero el punto de corte 40, un poco más que la primera vez, ¿sí? Pero las dos con el mismo tipo de curva descendente. Exactamente.
Bueno, se decidió ingresar nuevamente al paciente para continuar su valoración en el centro cardiovascular. Al ingreso el paciente asintomático, no tiene nada de destacar el examen físico, no tiene elementos de insuficiencia cardíaca, el electro está sin cambios y tiene una troponina I de acá de 0,18 para el punto de corte de 0,04. ¿Tá? Bueno, acá, ¿cómo continuarían la valoración de este paciente? Se escuchan ofertas. A ver. ¿Quién quiere opinar algo? Somos 45 en este momento. 46. ¿O puedo cambiar la pregunta? ¿Alguien lo reestudiaría gráficamente? ¿O no? Sí, sí, yo sí. Me parece que hay que y hacerle IBUS si es posible, ¿no? Bueno, es una postura así. La comparto. Doctor Rivara. Sí, me perdí la parte última, pero el paciente volvió a entrar con Angor que calmó. Mismo cuadro de un conducir y calmó. Mismo cuadro, con mismos cambios del electro. Sí, el electro. No, Sin cambios en el electro. Sin igual, cambios. Sin Pero con cambios. angina. Electro igual al segundo electro que habíamos visto en la película. O sea, Bien. conducir. Bueno, yo creo que hay que agotar las posibilidades, digamos, de ver, digamos, cuáles son las causas de la isquemia de este enfermo. Entonces, test de provocación de isquemia sería uno lo que pensaría primero, a ver qué es lo que le provoca la isquemia a este enfermo. Y bueno, ahí podemos, al no tener una lesión claramente culpable, yo creo que ensayaría algún test de vasoreactividad. ¿Cuál? Y para ver vasoespasmo, básicamente, porque las dos veces se dio con Tridil, en una tuvo cambios muy conspicuos del electrocardiograma, compatibles todos con una isquemia severa, que después no tiene una correlación y que es transitorio y que renivela, o sea que tampoco son planteables otras cosas con un ecocardiograma normal que podrían explicar Minoca o Inoca. Entonces, creo que... Y bueno, y los test de provocación de isquemia habitual, ¿verdad? Entonces, test de perfusión, ecodobutamina, en fin. Empezaría por eso. Y el test de vasoreactividad lo realizaría con cateterismo. Bien. Algo discutido. Los test de provocación de isquemia, totalmente de acuerdo. El asunto también valorar la oportunidad, por si el paciente tuvo algo de reposo, no sé cuántos días habría que esperar antes de ponerlo bajo una infusión de butamina, por ejemplo. El doctor Digemey Rendito. Yo creo que en este momento que estamos con un paciente en el cual tuvimos dudas con una lesión de tronco y que vuelve a tener Angor, no le haría un test de fuerza, sino que lo que haría sería una valoración anatómica y funcional de esa lesión, anatómico con IBUS. Lo anatómico se puede hacer con IBUS o con OCT. En el caso de tronco, el OCT tiene menos rendimiento porque no tiene tanta profundidad la imagen. Así que haríamos IBUS. Y la evaluación funcional con FFR. O sea que lo entraría de nuevo en hemodinamia con el objetivo de hacer esa evaluación anatómica y funcional. Pero antes de entrarlo a hemodinamia repetiría el eco porque siempre puede haber alguna sorpresa. Bueno, se escucharon dos posiciones
que no son antagónicas, pero que son diferentes. Y bueno, a ver, doctor, para que desempate. Doctor Trujillo les ama. Sí, no, a mí me parece que me gustaría ver de vuelta la película, yo lo conozco al enfermo, me gustaría ver de vuelta la película de la parte del tronco, porque me parece que no hay nada anatómico que sugiera enfermedad importante de tronco, y sí algo funcional, o sea que hay mucha sospecha de que el enfermo se comportó espásticamente. Por lo cual la valoración anatómica, parecería que esto es modificable, en el sentido de que estuvo con lesión como mucho moderada y después de Triil mejoró totalmente. Si eso es así, la probabilidad de encontrar una evaluación anatómica de severidad me parece muy baja. No digo que esté en contra, pero me parece muy baja. O sea que la orientación clínica en este enfermo sugiere de que hay un componente espástico que está jugando, que no es frecuente y que no sabemos si es por el catéter o si está vinculado a la situación del paciente, a la predisposición del paciente. Yo no me niego al anatómico de reevaluarlo, pero me parece que no nos va a rendir mucho, porque lo que vimos fue un vasospasmo de tronco, que no es un hecho frecuente. En la evaluación de tronco estoy de acuerdo que es mejor IBUS que FFR, sobre todo porque el FFR yo no soy un especialista en el tema, pero sobre todo hay que lavar con el FFR, y entonces en tronco es muy difícil de lavar la sangre, ¿no? Mismo pasa con la... Una pregunta, Pedro. Sí. No, o sea que yo me inclino a que hay un comportamiento vasoespástico del tronco y del árbol arterial. Ahora, si esto explica la situación del paciente, bueno, por el momento no tenemos otra explicación posible. Anatómicamente me parece muy poco probable que nos estemos pasando por alto una lesión severa, fija, aterosclerótica, anatómica del tronco. No digo que sea imposible, pero me parece poco probable. Y con el comportamiento que tuvo con la nitroglicerina. O sea que mi primer planteo sigue estando por ese lado, si es que esto, bueno, es la explicación más probable que tenemos hasta el momento. Martín, pasar a la imagen anterior. Yo creo que no había quedado claro, disculpa, una cosa para aclarar, porque ahora que Pedro dijo esto, yo me estoy acordando del paciente, es un paciente que creo que la primera vez lo estudié yo, que le hicimos como 5 o 6 proyecciones de tronco y que luego de la primera le hicimos nitroglicerina y mejoró esa imagen dudosa. Entonces, ahora que Pedro lo dijo, yo me acuerdo, no sé si lo había aclarado Martín en la historia, de que en el cateterismo hubo una duda con la imagen, pero que había mejorado con nitroglicerina. Yo lo que digo de Pedro, yo estoy de acuerdo, pero si uno mira la imagen de la izquierda, el tronco claramente disminuye su calibre, aunque no en forma severa, pero claramente, y eso no es un espasmo, tiene una placa en el techo del tronco, por decir, reitero, el tronco es una estructura que es siempre cilíndrica, no se va a final, ahí tiene una disminución que se ve claramente, es algo excéntrica la placa, por eso no se ve todas, pero digo, no estoy diciendo que sea severa, pero digo, no es un árbol arterial sano. Ahora, claramente, por lo menos para mí, también estoy de acuerdo, se está comportando como un espástico, ¿no? El asunto es, bueno, ¿qué camino se eligió, Martín? ¿Invasivo o no invasivo? Bueno, en realidad, de un momentito, el paciente ingresó y lo que ocurrió fue que al día siguiente presentó un Angor de reposo a las 5:30 de la mañana aproximadamente, y a los 15 minutos un paro cardiorrespiratorio. Se le realizó la RCPA y se constató que tenía una fibrilación ventricular a los 270 joules, recuperando circulación espontánea, tuvo un tiempo total de reanimación de 4 minutos, y el hombre salió bien al examen físico con un Glasgow de 15, una PA de 1480, sin elementos de insuficiencia cardíaca. Se le inició nitroglicerina, yo no supe precisar por qué bien, no sé si estaba muy hipertenso el paciente o qué, y de la paraclínica tenía una gasometría arterial normal y una función renal y un ionograma normal. Se le sacaron unas troponinas ahí del hospital después del paro cardiorrespiratorio, que eran de 0,20 para un punto de corte de 0,04. ¿Sí? Bueno, se resolvió por la vía de los hechos, que esto supongo terminó en una conducta invasiva. Bueno, se le realizó un nuevo cateterismo
Este es el electro que tenía inmediatamente después del paro, que no tenía ningún tipo de cambio. Ya, sigamos. Y se le realizó un cateterismo. Bueno. A ver, Perdón, ¿le hicieron nitroglicerina durante el cate? y ¿Tenés sí, imagen? y por reanimación también, ¿no? Las arterias tienen más calibre, claramente. Está recién dado el triglicérido. Pues yo no le veo cambios. ¿Alguien Bien. ve un cambio? Las arterias tienen más calibre. Está recién dado el triglicérido. Pero digo, Yo acá ¿hay les- alguna diferencia? A ver, Pedro, Álvaro, sí, quien quiera. No hay Estas son lesiones obstructivas. Estas son comparativas, las de la izquierda son las del primer cateterismo y las de la derecha las del de ahora. Muy bien presentado. Digo, no son arterias sanas completamente, pero yo no le veo nada severo. ¿Alguien quiere agregar algo? Me parece que estamos entonces ante un paciente que se ha presentado en 3 oportunidades, 2 veces con cambios isquémicos electrocardiográficos y una con FB, donde lo único que hemos podido encontrar en los estudios anatómicos lo único que hemos podido mostrar es un vasoespasmo, porque las arterias cambian de calibre claramente y la lesión de tronco y toda la arteria, toda la coronaria izquierda estaba espástica y eso mejora con la administración de nitroglicerina. Ahora, ¿alcanza con esto para explicar lo que tenemos? Esa es la pregunta que tenemos. Pero es la única aplicación que tenemos por el momento. Se está comportando como una angina vasoespástica y subclasificaría dentro de una enfermedad coronaria porque tiene aterosclerosis. O sea que es vasoespasmo sobre aterosclerosis. Sí. Que eso define su grupo aparte clínico del paciente, ¿no? Que tiene factores de riesgo, etc. O sea que estamos en una enfermedad vasoespástica con enfermedad coronaria asociada, enfermedad coronaria leve por el momento. La descripción original de Prince Metal, no digo que sea eso lo que tiene ahora, solo comento que la descripción original histórica de Prince Metal era sobre una arteria con placa leve. Doctor Parma. No, un poco en la misma línea que decía Pedro, por eso había levantado la mano antes que él, pero más o menos en la misma línea, me parece que hay una fuerte evidencia que hay un vasoespasmo. Y cada uno obviamente valora a los pacientes según los métodos que hace y conoce más. Yo me parece que en este paciente acá hay una fuerte presunción que hay una placa en el tronco. Lo que haría es, si contaría con los recursos para hacerlo, sería una tomografía para estimar bien, caracterizar la placa que hay en el tronco, ver el componente blando, ver cuánto realmente es. Las placas en el tronco se ven muy bien y de hecho es un método de elección para eso, para el diagnóstico. Caracterizaría la placa que tiene. Y bueno, y después me apoyaría para terminar de demostrar el vasoespasmo en las técnicas imagenológicas para el vasoespasmo no invasivas han fracasado, tanto por ineficiencia o por riesgo. En el caso de métodos como omisión nuclear, en realidad la especificidad de sensibilidad no es tan alta, y en el caso de ecodobutamina no le haría, a este paciente está contraindicado hacerle ecodobutamina. Sí. Le haría lo que está pautado en protocolos de centros experimentales con papaverina, y se pauta a nivel internacional que solamente se hagan por su alta mortalidad e incidencia de complicaciones en protocolo de centro estandarizado. No es que vamos a hacer una papaverina y coordinármelo para el lunes que viene en el hospital de clínica. Hay centros especializados que lo hacen y en forma protocolizar me parece que está bien, pero no sabe. Entonces, en ese sentido complementaría, si se pudiera contar con los recursos, caracterizaría la placa por métodos no invasivos, su severidad, que seguro que no es severa, pero su vulnerabilidad, que no es un hecho menor antes de colocar un IBUS ahí, y es lo que me parecería a mí, es discutible, y No, lo me que voy. haría...
Se escucha ahí, pero bueno. Y lo que haría es, le haría un método invasivo si quiero demostrar vasospasmo por su alto riesgo y por la posibilidad de poder revertirlo. Y me parece que en este contexto hay alta presunción de fenómeno de placa con vasospasmo agregado y abordaría desde este punto de vista. Después, ¿qué le pasó al paciente? Bueno, me adelantaría, conociendo ya al paciente, a ver que este paciente levantó muy poca troponina, pero tenemos que saber cómo está el músculo, porque paró. Este paciente hay que tener un nivel de certeza mayor. Y bueno, obviamente optaría por métodos de ver qué le pasó realmente al paciente, si es que podemos adelantar, y tener la certeza que no tenga otra causa que pueda haber generado la fibrilación ventricular buscando un sustrato arrítmico. Yo sé que todo esto que digo encarece y complejiza, pero me parece que sería el abordaje de un paciente extremadamente complejo, pensando en las diferentes opciones terapéuticas futuras que son farmacológicas, básicamente. Correcto. Doctor Rivara. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Gabriel. Lo que me parece que si este paciente, como sospechamos desde el principio, tiene un fuerte componente vasoespástico, va a llevar tratamiento, etcétera. Pero lo que es innegable es que este componente vasoespástico o lo que haya sucedido en ese momento lo llevó a la muerte. Por lo cual, este paciente está en situación de prevención secundaria de muerte súbita. Y por lo tanto tiene indicación de implante de desfibrilador, porque si la isquemia es provocada por espasmo, el espasmo es algo impredecible y ya paró. Y por lo tanto creo que tiene indicación clase 1 y no me parece que tenga mucha discusión en cuanto al implante de desfibrilador. Sí, estoy de acuerdo, pero todavía estamos atrás de la causa. Esa pregunta ahí está claro, te da razón Álvaro, pero hay que ver la causa definitiva de esto. ¿Cómo siguió Martín? Bueno, el paciente, un detalle que no lo había comentado, el día anterior al paro, se le había iniciado carvedilol 3,125 cada 12 horas. Se le decidió suspender, se le inició amlodipine y se le solicitó un MIB. ¿Bien? Perdón, diltiazem. ¿Alguien quiere comentar algo de las imágenes? Yo no le veo grandes modificaciones o reposo del estrés. ¿Qué informaron los colegas? Bien, se informó un MIB sensibilizado con dipiridamol que fue anormal. El paciente presentó ANGOR, presentó el infradesnivel del ST y el supradesnivel en ABR de 0,5. Y lo que se ve acá es una leve isquemia anterior que revierte. Muy, muy, muy chiquita, no sé si se llega a ver acá en la foto. Ya, bueno, ¿tenés el electro de dipiridamol? No, no tenemos el electro del dipiridamol. ANGOR y supradesnivel. Presentó exactamente el mismo patrón que tenía en el electro de la primera vez. Ahora, sin traducción imagenológica, digamos, en la misma prueba. Siendo paciente. Bien, muy bien. luego ¿Qué conducta se tomó de dipiridamol? se le tenía solicitado también una cardiorresonancia. Bien. Esto no lo pude solucionar. Hay algunas imágenes que reproduce y otras que no. Ya les muestro las que... ¿Cuál fue la indicación antes de ver el estudio de una cardiorresonancia? A ver, Gabriel, ¿querés opinar? Bueno, sí, se discutió en el servicio, en la caja chica de ahí un poco, la posibilidad es un paciente atípico, es obvio que no entra en una guía ni una recomendación, pero como el paciente, además del paro, obviamente, tuvo un evento coronario que alguien puede haber pensado que es un MINOCA, que si bien tiene algunas características que pueden orientar ya muy claramente la etiología, y el paciente posteriormente paró, parecía buena idea pensar, bueno, ¿qué le está pasando? Descartemos otras causas
asociadas o que estuvieran justificando primero el evento que motivó el ingreso y posteriormente el paro del paciente. Entonces, si bien obviamente queríamos estar interesados si había un patrón de fibrosis isquémico, ver si hay otras causas que pueden haber explicado la muerte súbita, porque a veces el paciente tiene sorpresas, es un paciente tan complejo como enfermedades arrítmicas, enfermedades miocardiopáticas arrítmicas, más allá de la ecografía, que bueno, que en el hospital considero que se hace muy bien, se hace bien y tiene sus errores, pero se hace muy bien estandarizada. Queríamos buscar un poquito la causa del evento inicial, si podíamos ayudar, y tratar de colaborar a ver si, bueno, fue isquémico, no isquémico, las características, si hay edema miocárdico, y ya de paso repasar en un paciente que paró, y es tan importante la prevención de muerte súbita en este paciente, ver si no había otra causa que coadyuvara o justificara, porque a veces los pacientes vienen tan raros que uno se encuentra. Entonces, un paciente que murió me parece que ameritaría aplicar un protocolo de avance de técnicas diagnósticas. Es obvio que no hay ninguna evidencia que sustente nada. Claro, tasa ritmogénica buscaron también. Otras cosas. Exacto, otras causas. Y bueno, lo que encontró la Lo más resonancia, que la procesó, yo se la procesé a Martín, y bueno, con esto que estábamos distanciados porque él estaba en la casa, lo que básicamente es la imagen, tiene volúmenes del BI y del BD normal, no hay edema miocárdico, y como viene en esta slides, no tiene nada de fibrosis miocárdica en la secuencia de realce. O sea, es un estudio normal, que en cuanto a la morfología, función, no hay nada, ni del BD, ni del BI, la aurícula es normal, o sea, todo muy normal, para hacerla corta, ¿no? No hay edema miocárdico, no hay infiltración grasa, o sea, la caracterización tisular es normal, y no hay fibrosis. Si bien no contamos con secuencias que a veces pueden avanzar aún más, como es el T1 mapping, para buscar la fibrosis más que nada difusa, más que focal, me parece que quedamos bastante conforme, como decir, bueno, entregar un producto que decir, bueno, el paciente no tiene fibrosis ni subendocárdica isquémica, ni intramiocárdica de otro origen, no hay otra enfermedad subyacente, y la caracterización tisular es normal. A veces por aspectos negativos descartados también tienen valor en un paciente tan complejo como este. Hay otro motivo que después de no arrepentirse, después se pone un desfibrilador y no se puede hacer una resonancia, y uno podía pensar, como universitario sabrás que ese para los residentes es el principal motivo que por lo pidieron, pero bueno, de lo formal son las dos, y este es un buen motivo también. La práctica. Bueno, ¿qué pasó, Martín, después de la resonancia? Bien, el paciente está... Ariel, yo quiero opinar una cosa. Claro. No, que me parece que tenemos que intentar explicar el centellograma, ¿no? Porque el centellograma va en una línea diferente, o sea, inducido por el esfuerzo aparece una zona de isquemia. O sea, eso está en contra con la teoría vasoespástica, porque habla de una placa fija, digamos. O sea, que es el único dato discordante que tenemos. Para explicarte un poco más, no te entendí. Lo que yo digo que el centellograma es discordante con la teoría del vasoespasmo, porque, o sea, está explicando, el centellograma está mostrando que ante un esfuerzo apareció isquemia, y eso quiere decir, eso nos está hablando de lesión fija, digamos, coronaria. No está hablando de una lesión espástica que no tendría nada que ver inducida por el ejercicio, o sea, el ejercicio no induce vasoespasmo. Entonces, es el único dato discordante que tenemos. O sea, por ahora veníamos con una línea de calcio antagonistas, resonancia y defibrilador. Este enfermo, yo lo manejé así en la unidad, digamos. Calcio antagonistas, resonancia para descartar otras causas de fibrosis miocárdica que explicaran la FB, y después cardiofibrilador. No tengo más salida que esa. Ahora, el centellograma marca una línea un poco diferente. No sé cuánto le vamos a creer, pero está mostrando isquemia inducida por el ejercicio. Y eso no es compatible con la teoría del vasoespasmo. Es compatible con la teoría de placa fija. Isquemia. Entonces ahí tenemos un problema. Sí. Pero placas, ok, de acuerdo, pero placa fija no se observó en dos cateterismos. Placa significativa. Pero digo, también hay discordancia en el centellograma, porque hubo mucho electro y síntomas, y nada, prácticamente nada, en la imagen de perfusión. También hay discordancia. Bueno, pero ellos informan que hay isquemia, ¿no? O sea, que puede ser por un mecanismo... Leve, sí, bueno.
Está, pero repite el electro y tiene isquemia en el centellograma. A mí me preocupa ese dato de que tengamos otro mecanismo, digamos, de isquemia, digamos, puede ser por desbalance oferta-demanda, puede ser por lesión fija, etcétera, pero llama la atención y no está de acuerdo con la teoría vasospástica, digamos. Es el único dato discordante que por lo menos hay que ponerlo en la balanza. Yo creo que igual este enfermo no cambia la conducta, va a desfibrilador y va a calcioantagonistas. Pero me preocupa un poco porque es un dato discordante. Y estatinas. No estamos seguros que eso lo resuelva. Es decir. Ariel, Gabriel, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Para orientar a Pedro, a vos, a Pedro o a Álvaro, que Se perdió Gabriel. No te escuchamos, Gabriel. Nigemeyer, de Hemodinamia. ¿Les aportaría en esto? ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora sí. Hola. Bueno, mi pregunta puntual es ¿aportaría acá la caracterización? Porque Pedro, está buena la teoría de Pedro. Para mí, obviamente, hay placa y se generó para mí, para todos, ¿no? Para mí, digo, para el planteo estoy totalmente de acuerdo que hay placa y sobre todo hay un fenómeno de vasospasmo, porque además explicaría y cerraría todo. Pero bajo la duda. Está inestable tu audio, Gabriel. No te escuchamos ahora. El avance de técnicas para cuantificar bien la... No te escuchamos. ¿Hola? Ahora sí, a ver. Bueno, nada. ¿Hola, se escucha ahora? Sí. Perdón, bueno, digo, la hago corta porque solicitarían para una tomografía para valorar esa placa y la severidad dado yo estoy de acuerdo que es un vasospasmo y me parece que yo estoy de acuerdo con lo que se planteó, obviamente no inventé nada, pero sobre un fenómeno de placa y eso es lo más racional que tenga. Pero dado esa duda razonable y antes de hacer un IBUS o tal vez el IBUS no tenga tanto riesgo, pero uno diría intuitivamente que la introducción de catéteres puede generar un vasospasmo y no sé si se asumiría un riesgo especial porque el IBUS también sería idóneo. Pero básicamente la tomografía para caracterizar esa placa, ya que estás a medir severidad, ¿sumaría algún punto o no en la discusión? Sin duda, yo he visto hay tomografías con caracterización tisular y de composición de la placa, no sé cómo están clínicas en eso, tienen que ser, no sé si de más cortes, o sea, 128, etcétera. Pero digo, he visto en imágenes de fuera del país muy buena caracterización tisular de la placa y yo creo que sí, que apoyaría, ¿no? Pero que eso es la pregunta de San Martín. Acá dice la palabra revisión, o sea que del paciente no... El paciente se resolvió, como dijo Pedro, se le inició tratamiento con calcioantagonistas, se le solicitó la implantación del cardiofibrilador al fondo y permaneció sintomático, se no volvió a repetir. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Poco tiempo. Esto fue el 6-7, ahí, la fecha de este mes. Trujillo. No, a mí me parece que la pregunta que está es si estamos en condiciones para hacer test de provocación de vasoespasmo. Eso nosotros no tenemos experiencia, que yo sepa, en el Uruguay tenemos poca experiencia con técnicas de vasoespasmo, son riesgosas, no tenemos utilización de drogas, hemos utilizado una vez la mano fría, la colocación de mano en hielo, es lo que hemos utilizado. Si realmente ese camino lo han explorado otras escuelas de hemodinamia, sobre todo la escuela japonesa, lo ha estudiado y está bien publicado, eso está bien demostrado en los libros de hemodinamia. Eso es un debe que tenemos en el desarrollo, de la hemodinamia en el país. Pero con ergonovina, por ejemplo. Por ejemplo, test de ergonovina con acetilcolina o otros inductores, eso está refrendado por la literatura y está en los libros de texto, digamos. O sea que eso es... Tuvo oscilaciones, ahora como que está un poco más, está un poco mejor visto, ¿no? Pero hubo épocas, por eso en Brasil, que este de ergonovina estaba prohibido. Sí, está bien, pero está incluido en los libros de texto, o sea que algún lugar tiene, digamos, ¿no?
Sí, de alguna manera, sin duda. Yo lo que digo es, me parece que nosotros no estamos preparados para hacer inducción de vasoespasmo por droga. Me parece que eso no tenemos una sala compatible con eso por el momento. Podríamos hacer algún intento con mano fría, eso podría ser. Sí. Pero además, otra cosa que quiero decir es que yo no estoy seguro de que, o sea, el vasoespasmo, puede haber un tisuyo de esto, pero no necesariamente en el tronco. O sea, el vasoespasmo que se ve en el primer cateterismo es un vasoespasmo que toca el tronco, pero es un vasoespasmo difuso que toca muchas arterias y cualquiera de ellas puede dar fibrilación ventricular. O sea que tampoco tenemos una topografía específica para decir la isquemia se produjo acá o el vasoespasmo se produjo en esta arteria y no en otra. Parece bastante difuso el vasoespasmo que se ve en el cateterismo. O sea que la técnica para ir a buscar algo específico en un lugar y con eso decidir sí o no me parece bastante dudosa. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer porque es un enfermo gris y todo aporta, pero no necesariamente tenemos que pensar que solamente sea un vasoespasmo de tronco. Perfectamente puede tener un vasoespasmo de tronco parcial, como vimos en la angiografía, y tener una lesión moderada de tronco, y tener un vasoespasmo mucho más severo en la punta de la DA y de una isquemia severa y fibriló. Claro, entonces es difícil de... Cualquier espasmo, cualquier arteria puede provocar una fibrilación ventricular, no tiene que ser un espasmo generalizado, por lo que reitero algo que dije al principio. El cuadro inicial se manifestó con severos trastornos de la repolarización en las 12 derivaciones. Es raro, y después arqueográficamente, anatómicamente. Pero eso podría ser compatible con un vasoespasmo difuso de todo el árbol arterial. Por eso, por eso, no se lo atribuyo a esa lesión leve de tronco. Sino que Claro. parece que hubo un desencadenante que las dos, al no haber, cuando el partido estaba desarrollando, dije, esto es una lesión sobre la izquierda dominante, y no es así. Entonces digo, algún factor externo, no localizado en la arteria, externo produjo un vasoespasmo difuso. Eso sí me suena un poco mejor. Pero bueno. No, y lo otro que decía es que no sé si vamos a llegar a una definición sí o no, si nos va a cambiar conducta, digamos. O sea, este enfermo lleva cardiofibrilador y lleva calcio antagonista. ¿Qué examen nos va a cambiar eso? Creo que casi ninguno. Creo que ningún examen nos va a cambiar esto, excepto que, digamos, encontremos una lesión crítica de tronco que sea para cirugía, que realmente me parece que está muy alejado de ser el caso. Pero se podría intentar hacer como única, pero digo, en el segundo cateterismo es clarísimo, son mejores las proyecciones, es clarísimo que no hay una lesión obstructiva de tronco. O sea, me parece que no vamos a llegar a nada con eso. No me opongo a una tomografía ni a un IBUS, no me opongo a nada, pero me parece muy poco probable que nada vaya a cambiar la resolución de calcio antagonistas y cardiofibrilador en este enfermo. Por lo tanto, por eso lo cerramos así, digamos, con esa terapéutica. Mientras evolucione bien. Ahora, cuando te referías a poner la mano en frío, en hielo, y eso es con cateterismo, durante cateterismo. Y sí. Eso se puede hacer durante cateterismo porque puedes hacer una imagen y ver si hay algo. Eso lo hemos hecho alguna vez. Y la sensibilidad y la especificidad de eso también deja bastante digamos, interrogantes, ¿no? Porque el vasoespasmo lo hemos visto, digo lo que yo he visto, vasoespasmo en situaciones de frío, hemos demostrado algún caso, hemos intentado demostrar algún caso, siempre es difícil demostrarlo, publicar este enfermo es muy difícil porque no tenés nada objetivo. Lo otro que hemos visto es que los enfermos que fuman, cuando fuman, hacen el vasoespasmo. Eso también tenemos algún caso bien bastante claro, que el enfermo vuelve a fumar y vuelve a aparecer el vasoespasmo por las sustancias del tabaco, del humo. Pero después los inductores del espasmo son muy variados y difíciles de controlar como para poder definir un sí o no. Entonces, es un terreno bastante engorroso y bastante poco claro como para, si no tenés un laboratorio con experiencia en ese tema, poder definir un enfermo en concreto. Correcto. Bueno, entonces le devolvemos la palabra a Martín para que nos hable de la revisión. Bueno, bien. Como ya estuvieron hablando ya bastante de esto, pero a grandes rasgos es un paciente que por definición tuvo un infarto de miocardio sin lesiones angiográficamente significativas, cumple la cuarta definición. Martín,
Disculpame que te interrumpa antes de la revisión, porque para el enfermo, ¿no? En cuanto a la prevención secundaria de muerte súbita, ¿se tomó alguna previsión? ¿En qué sentido? No se implantó. Sí. Se Se solicitó solicitó el fondo del implante del cardiofibrilador. Está, era eso, gracias. Sigamos. Bien. Cumple la cuarta definición, es un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo, que tuvo clínica compatible y cambios en electrocardiográficos, y que angiográficamente tuvo una irregularidad leve a nivel del tronco, ¿sí? Dentro del encare clínico, es un paciente que clínicamente no acepta otro tipo de diagnóstico, como puede ser, no es un paciente que está séptico, no es un paciente que tuvo un trombolismo pulmonar, que con la resonancia descartamos otras causas de injuria miocárdica que no son isquémicas, como puede ser la miocarditis y el Takotsubo, bien, y nos quedamos con las grandes etiologías de Minoka. Bien, ¿qué se pudo haber hecho en este paciente que nos pudo haber aportado algo? Bueno, es un paciente que tiene una historia clínica de Angor de esfuerzo, que tiene un MIB positivo, con un FFR, la lesión del tronco coronario izquierdo, se podría reclasificar de repente al demostrar que es hemodinámicamente significativa esa lesión. Dentro de los estudios de imagenología, el OCT y el IBUS, también durante el evento agudo, de repente nos podría haber aportado sobre si el paciente presentó una disrupción de la placa, si estaba ulcerada o rota. Bien. Y bueno, y por último, en este paciente que todos tenemos la alta sospecha, y lo que nos falta es la confirmación de lo que tuvo es una angina vasospástica, el test con acetilcolina intracoronaria, para confirmar el vasospasmo, también nos hubiera permitido cerrar el diagnóstico y sellarlo. Sí, ahí dice acetilcolina o ergonovina. O ergonovina, exactamente. No se revisen de rutina. No. Bien, como generalidades de la angina vasospástica, un poco de lo que ya se habló. No se sabe con exactitud la prevalencia de la angina vasospástica, porque tiene una variabilidad muy grande dentro de las poblaciones y además depende mucho de si se realiza o no el test para buscar el vasospasmo. Bien, es mucho más frecuente en Oriente que en Occidente, eso se sabe. Alcanza su máximo en Japón, que es hasta el 85% de los Minoka, y en Corea, que es el 60 y poco. Y en la población blanca es más o menos un 15%. El tema es que a nivel de Occidente no sabemos con exactitud hasta qué alcance tiene, porque a partir de los 70 se dejó de hacer en la práctica clínica habitual el test de vasospasmo. En aquella época se hacía básicamente al pie de la cama, muchas veces sin monitorización, y a partir de que se registraron un montón de muertes súbitas cardíacas, se dejó de hacer. Pero en Oriente, donde tienen amplia experiencia en esto, se realiza siempre el test con acetilcolina, tiene un poco mejor de sensibilidad y especificidad que con la ergonovina y la metilergonovina, y no tienen registros de muertes. Bien. Es un poco más segura, además de especificidad. La acetilcolina además es un poco más segura que la ergonovina, que se ha constatado. Exactamente. Ha habido muertos por espasmo irreversible. Bien, fisiopatológicamente la enfermedad un poco, también ya se comentó, para hablar un poquito por arriba, la hipercontractilidad del músculo liso de la vasculatura de las coronarias, la disfunción endotelial, la inflamación local, el tono autonómico que tenga el paciente y un par de factores más los factores de riesgo clásicos, los que están bien establecidos son la cocaína, fumar, y hay una clara asociación con la migraña, genera un espasmo coronario. Por lo general siempre hay un evento desencadenante y la presentación clínica puede ser o angina de reposo, un síndrome coronario agudo o arritmia, ¿sí? De la clínicamente el paciente tiene un Angor de reposo por lo general que cede con nitritos o calcio antagonistas y que se presenta típicamente en la noche o en las primeras horas de la mañana. Esto se puede repetir como un patrón circadiano, y la otra característica clínica es que por lo general los pacientes tienen una tolerancia preservada del ejercicio. Bien. Los desencadenantes típicos que están bien establecidos son la hiperventilación, las maniobras de Valsalva, el estrés mental y la hipomagnesemia. Dentro de lo tóxico que también se ha visto es que aquellos pacientes que consumen tabaco, alcohol y cocaína también son desencadenantes,
y los fármacos que también te pueden desencadenar una crisis vasospástica es el uso de parasimpático-miméticos, los simpático-miméticos, los betabloqueantes y los ergotamínicos. Bien, el paciente no tenía ninguno de estos en su uso diario, salvo el carvedilol, que llegó a recibir una única dosis. Bien, hay desde hace ya 5 años unos criterios bien definidos por la Sociedad Europea para los diagnósticos de la angina vasospástica. Lo que ellos establecieron es que el paciente clínicamente tiene que tener una historia de angina vasospástica con las características clínicas que mencionamos recién, tiene que tener cambios electrocardiográficos dado por elevación o descenso del ST u ondas U negativas, y se tiene que constatar el vasospasmo a nivel coronario. El vasospasmo tiene que sí o sí ser total o subtotal, tiene que ser del 90% o mayor. Bien, si no contamos con ninguna de estas, después tenemos las indicaciones para ir y buscarlo y hacer un test. Bien, esto siempre se hace mediante coronariografía, ¿no? Si el paciente tiene una historia que es sospechada, por ejemplo, como el nuestro, documentada, se recomienda hacer el test. Y lo mismo, síndromes coronarios agudos que no tenemos lesión culpable, o sea, un MINOCA, se les debería hacer a todos. Bien. Las únicas contraindicaciones que tiene grandes es que tenga una disfunción sistólica muy severa o que tenga una afección difusa de múltiples vasos, que eso sí aumenta notoriamente el riesgo de hacer el test. Bien. De las manifestaciones electrocardiográficas, lo más frecuente que se ve son las ondas T simétricas y picudas seguidas del supradesnivel del ST, pero estos pacientes pueden presentar cualquier manifestación electrocardiográfica, pueden tener descenso, y lo otro que se ha visto es un aumento en la altura y el ancho de la onda R, con una disminución recíproca de la onda S y aparición de ondas U negativas. Bien. En lo arrítmico hay reporte también de taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, inducción de taquicardias supraventriculares, asistolías y bloqueos atrioventriculares, ¿sí? Y como de lo grande de lo farmacológico que se recomienda, es el cese de todo lo que son inductores de crisis que están demostrables, el tabaquismo, el alcohol, la cocaína, hay que ver qué fármacos toma el paciente y suspenderlos, y después el tratamiento farmacológico, lo que está demostrado de primera línea son los calcioantagonistas. Tanto los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos, cualquiera de los dos, e incluso se está estudiando la asociación de ambos para el tratamiento de esto. Los que les siguen que están demostrados que disminuyen la cantidad de episodios son los nitritos de larga duración, que se suelen asociar, y las cistatinas. En lo que respecta al ácido acetilsalicílico, esto es un dato interesante porque nosotros muchas veces en la práctica todo lo que es MINOCA le damos ácido acetilsalicílico, está demostrado que aumenta la frecuencia de los episodios de vasospasmo. Entonces, la evidencia en aquellos pacientes que ya tienen una lesión previa, por ejemplo, como el nuestro, por lo general siempre se les hace aspirina, pero si no tenemos lesiones, ningún tipo de lesión angiográfica, un paciente con pocos factores de riesgo, no se recomienda iniciar la aspirina. ¿Bien? Bien. ¿Qué evidencia tenemos, o sea, qué sabemos sobre aquellos pacientes que presentan MINOCA y presentan este tipo de arritmias ventriculares? Bien, este es un estudio, es bastante chico, pero estudió más o menos 130 síndromes coronarios agudos, que 70 resultaron ser MINOCAs, y que tuvieron durante su ingreso arritmias ventriculares. Se quedaron con 70 pacientes, de los cuales solo 14 tuvieron arritmias ventriculares. Los clasificaron en función de lo que dio la cardioresonancia, los clasificó en pacientes sin realce tardíaco y en pacientes con realce tardíaco. Y lo que se observó que fueron 14 pacientes que tuvieron arritmias ventriculares, 3 ETBs, una FB, y que ninguno volvió a repetir el episodio, ¿sí? Los predictores que encontraron que están más fuertemente asociados con esto son los que ya conocemos en realidad, que es que tenga una elevación del ST. Cuanto más elevado, mayor es el riesgo arrítmico, y lo mismo para realce tardío de Galodinio. Si el paciente tiene una afectación transmural, o sea, cuanto mayor sea el realce, mayor es el riesgo que tiene. Esta es una revisión narrativa que hicieron los europeos a principios de este año,
sobre lo mismo. Y básicamente lo que ellos dicen específicamente sobre el vasospasmo es que lo que se ha observado durante los estudios durante el test con acetilcolina, es que el 6,5% aproximadamente padecen de arritmias ventriculares, tanto taquicardia ventricular como fibrilación ventricular. Que esto va de la mano con lo que se observa que ocurre y se demuestra espontáneamente a nivel de cuando la gente padece la enfermedad, y que por lo tanto no es inducido por el test, sino que el vasospasmo es una condición que tiene un riesgo arrítmico importante, y por lo tanto recomiendan siempre la implantación del cardiofibrilador en aquellos pacientes que tienen muerte cardíaca súbita. Bien. Específicamente, los que han estudiado esto, hay 2 estudios que encontré nada más. Hay uno que ya... ¿Ahora? Perdimos tu audio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Específicamente sobre la utilidad del desfibrilador y la angina vasospástica, encontré 2 estudios nada más. Uno que está bastante viejo, pero es el más grande que hay, que es el de 2002, que lo que básicamente ellos consiguieron 8 pacientes que padecieron una arritmia ventricular. Eran pacientes que tenían una FEBI normal, que no tenían ningún tipo de factor de riesgo para muerte súbita cardíaca, de los cuales 5 se implantaron, y todos a los 15 meses tuvieron descargas efectivas del desfibrilador, a pesar de tener desfibrilador y tratamiento médico óptimo. Después volvieron a repetir lo mismo, tuvieron 7 pacientes más, con las mismas características clínicas, o sea, gente sana, sin factores de riesgo, y hubo un paciente que incluso falleció a los 19 meses. Por otro lado, hay el que tenemos, que es un estudio francés, consiguió estudiar 3 pacientes, de los cuales ninguno se llegó a implantar, pero que no volvieron a repetir. Este es mucho más corto, lo hicieron al año, y el otro tiene un seguimiento hasta los 3 años, que en realidad mejoraron el número de episodios con el tratamiento médico óptimo. Sin embargo, hubieron 2 pacientes que tuvieron episodios de taquicardia ventricular no sostenida, que no indujo descarga con el cardiofibrilador, y bueno. Por último, después lo otro que traté de buscar fueron casos clínicos que se parecieran al que tuvimos, que es bastante particular, y ver qué solución fue que le dieron. Bien. El caso de la derecha es un caso en Japón, que se trataba de una paciente de unos 50 años, que tenía una historia de ANGOR, de reposo, bien como angina vasospástica. No se le hizo ningún estudio, se le arrancó tratamiento médico óptimo. La paciente estaba con diltiazem y otro calcioantagonista, y los episodios seguían. Una paciente con múltiples consultas en puerta de emergencia. Se planteó que la paciente tenía un trastorno psiquiátrico. Bien, era una paciente que se compró un electrocardiograma y se lo llevó a su casa y registró todos los episodios que iba teniendo de ANGOR, sin cambios electrocardiográficos. En un momento se decidió ingresar a esta paciente, se le suspendió todo el tratamiento con calcioantagonistas, y a las 24 horas la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio en taquicardia ventricular, que lo logran revertir. El electro posparo en un electrocardiograma normal, pero sí le lograron, cuando la llevaron al cateterismo, el test con acetilcolina dio positivo, ¿bien? Y el otro caso que tenemos acá, el de la izquierda, es el caso de una paciente japonesa que vive en Estados Unidos, sana, de 48 años, deportista, que como factor de riesgo es una ex-tabaquista y una paciente que tomaba un litro de cerveza por día, y que la semana, la señora tuvo un paro en fibrilación ventricular, la semana previa tuvo un ANGOR de esfuerzo mientras corría una maratón, a la semana presenta ANGOR, para NFB, la logran sacar, la paciente es trasladada, y se le estudió todas las posibles causas, se descartaron todas las causas. La paciente no tenía otra causa que no fuera vasospasmo,
se le había iniciado metoprolol y a las 24 horas del inicio del beta bloqueante instala una taquicardia ventricular y salió, y lo que se constató fue un supradesnivel del ST, y cuando le llevaron el cateterismo tenía un vasospasmo de la DA. Interesante. Bien. Y bueno, esto fue la revisión. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Por favor. Ahí está. A ver. Compartir, muchas gracias. No sé si hay que hacer algún comentario al final. El espasmo, yo soy de espasmo coronario, de que yo empecé a estudiar cardiología, se ha avanzado, pero sigo observando de que es algo como una caja de Pandora, de la cual no tenemos la última manija, aún incluso así con los exámenes que se piden. Yo cuando empecé mi residencia en Brasil, vi una paciente así, y entonces propuse hacer un test estaba recién llegado, propuse hacer un test de ergonovina, y me dijeron, si usted quiere que se termine la residencia, haga el test de ergonovina. Acá está totalmente prohibido, porque todos recordamos un caso anterior, reciente, en que hicieron el test y una mujer joven tuvo un vasoespasmo irreversible y se murió. A partir de ahí se prohibió. Después apareció la acetilcolina, después hay unos reportes fundamentalmente orientales con respecto a que se pueda volver a hablar de algo de seguridad con la ergonovina, pero nunca está. O sea que tenemos problemas con la paraclínica y tenemos problemas, o sea, con el diagnóstico, y tenemos problemas con el tratamiento. Obviamente todos los pacientes desean Litiacen, pero no todos andan tan bien como este enfermo, aunque todavía es una evolución muy reciente que ver a largo plazo. El Litiacen, digo, está muy bien indicado, pero no es que ya se resolvió. El DAI, pero está bien indicado. Este paciente ya murió una vez, no debe volver a repetirlo. Por suerte se hizo la resonancia antes, pero no había nada desde ese punto de vista, pero digo, el vasospasmo sigue siendo una caja de Pandora que no está totalmente resuelta, y bueno, son de esos desafíos que tenemos, ¿no? Muy buena tu revisión y la presentación, Martín. Muchas gracias. Esto de presentar la película antes y después es una cosa muy buena cuando uno quiere comparar al mismo tiempo. Y bueno, si no hay más nada, bueno, mañana nos vemos en el round a las 11:30. Bien, Martín, gracias. Gracias.